Ok, bueno, entonces ahora vamos a trabajar con esta parte del XML Path y vamos a ver en qué consiste. Nosotros vimos en la sesión de la clase, vimos un ejercicio con BaseX. La idea es ya explicarles a mayor profundidad de qué consiste el XML Path. De pronto el XSLT, aunque el taller que les voy a pedir está más enfocado sobre el XML Path y el XQuery. Y para que podamos hacer entonces el taller. Entonces, ¿qué es el XML Path? El XML Path es un elemento del estándar del XSLT. El XSLT es un estándar desarrollado en XML precisamente para que nos permitiera transformar los documentos XML fácilmente en otros formatos y que esos otros formatos ya contengan de pronto una presentación más adecuada para los usuarios. Con el XSLT nosotros podemos hacer una transformación directa de un documento XML en un documento HTML o podemos incluso hacer una transformación a otros tipos de documentos como PDF o, o incluso imágenes o incluso otro tipo de formatos. Nosotros podemos hacer esas transformaciones utilizando el XSLT. También puede ser utilizado el XPath. Entonces, aunque hace parte del XSLT, en este caso lo vamos a utilizar o estamos interesados en utilizarlo para navegar a través de los elementos del árbol y de los atributos del árbol que se crea como un documento XML. Aquí vemos dónde se encuentra el XPath, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que el XPath hace parte de la especificación XSLT y que también es utilizado por el XQuery y, eh, y también puede ser utilizado por la especificación XLIN. Entonces, esta especificación de XLIN es para que nosotros podamos generar precisamente enlaces a partes del documento y después poder hacer algún tipo de conexiones entre ellos. Pero vamos a hablar de lo que sería entonces el XPath. El XPath entonces es una sintaxis para definir partes del documento XML. El XPath también es utilizado eh, como una expresión que nos va a permitir navegar en ese documento y el XPath contiene unas funciones estándar, una librería de funciones estándar que nos va a permitir hacer algún trabajo específico con esa parte del documento que nosotros estamos seleccionando. Es uno de los elementos del estándar de la especificación XSLT y también en el XQuery, o sea que este XPath se utiliza en esas otras dos especificaciones y además es una recomendación de la W3C, eso quiere decir que es un estándar internacional que está aceptado por esta entidad. ¿Qué es una expresión XPath? XPath se utiliza expresiones precisamente para seleccionar los nodos o conjunto de nodos en un documento XML. Estas expresiones se ven o son muy parecidas a como nosotros hacemos una navegación en el sistema de directorios y de carpetas, ¿sí? De los sistemas de archivo de los sistemas operativos. Es algo muy parecido, o sea, por cada carpeta vamos colocando un backslash y vamos yendo más internamente de cada uno de los árboles. Esa tecnología del XPath eh, como cada uno de los entornos de desarrollo involucran librerías que trabajan con XML, pues también el XPath lo podemos encontrar en los entornos de desarrollo, JavaScript, Java, XML esquemas, PHP, Python y los otros. Como ya les mencioné, es utilizado para poder definir eh, documentos XSLT que nos permitan después hacer una transformación de los nodos y poder definir qué tipo de transformación queremos darle a cada nodo. Aquí tenemos un ejemplo de un documento XML. Entonces, en este ejemplo nosotros tenemos un ejemplo de tienda. Voy a ampliar un poquito más esto.
un ejemplo de libros. Tenemos allí ese ejemplo. Y tenemos aquí un bookstore, que es la tienda de libros, y tenemos nodos, que son cada libro, y cada libro pues tiene una categoría y tiene una información. Entonces, pues no hay problema con eso. Entonces, esto nos va a permitir guardar, guardar información sobre los libros. Digamos que, entonces, de la tabla anterior, si nosotros quisiéramos utilizar algunas expresiones XPath, podemos hacer lo siguiente. Digamos que nosotros quisiéramos seleccionar el primer libro. Nosotros quisiéramos seleccionar este primer libro que aparece aquí, ¿sí? El de Everyday Italian. Entonces, la manera de hacerlo es colocarlo primero slash, que slash siempre va a significar la raíz o el elemento raíz, ¿sí? Luego, lo primero que vendría sería el elemento raíz y allí ya tenemos acceso a los subelementos y los subelementos es un arreglo de libros. Entonces aquí accedemos al arreglo de libros y como estamos hablando de que es un arreglo, podemos utilizar corchetes verticales y colocar la posición en la que estamos refiriendo el primer nodo. Eh, ya se dieron cuenta que por defecto entonces se utiliza uno como primer nodo y no cero. Entonces el primer nodo es uno. Y con eso al colocar esta expresión XPath y al mandarlo al procesador de XML, él te va a devolver solamente ese nodo. ¿Listo? Y así vamos a tener otras expresiones. Entonces, aquí estamos pidiendo que nos devuelva el último nodo de la lista. ¿Sí? Entonces lo hacemos con last, que nos devuelva el nodo antes del último de la lista. Lo podemos hacer con esto. ¿Sí? Y con este, donde nosotros le decimos, le mandamos la posición, que la posición sea menor que 3 entonces selecciona eh, los primeros dos, el primero y el segundo nodo de la lista, ¿sí? Entonces, porque dice que sea menor que 3 entonces estamos hablando de los dos primeros nodos de la lista. Ahora, también podemos decirle que nos busque todos los, donde el title, ¿sí? Todos los elementos title, o sea, no, ya no estoy interesado en un nodo particular, sino estoy interesado en solamente los títulos de los libros. Entonces, para hacer eso, colocamos slash raíz, luego entramos a los nodos raíz, ¿sí? Pero de esos nodos queremos solamente los títulos, ¿sí? Y también podemos decir que son los nodos que tengan el atributo que sea expresado como lang. Entonces, eh, aquí tenemos el atributo lang. Entonces ya se dan cuenta ustedes que para nosotros poder establecer que nos estamos refiriendo al atributo, le estaremos colocando un ampersand. Entonces al colocarle el ampersand ya sabemos que lo que viene a siguiente es un atributo. Entonces, eh, lo que lo que estamos pidiendo aquí sería entonces todos los títulos de todos los libros que tengan el atributo arroba lang, perdón, que tengan el atributo lang, ¿sí? Pero podríamos nosotros ya con ese atributo hacer un filtro, porque aquí lang habla de libro en inglés, habla de libro en inglés, ¿sí? O podríamos, bueno, aquí no mostraron más ejemplos, pero podría estar en otro idioma. Entonces, si yo quiero que solamente me devuelva los nodos con ese filtro donde ese atributo sea igual a un valor específico, entonces esta sería la manera de colocarlo. Y también podemos buscar información filtrada también sobre los nodos. Entonces aquí tenemos el precio, ¿sí? Entonces tenemos la raíz, tenemos toda la lista de libros, tenemos cada elemento del libro y luego tomamos el elemento price, entonces allí estamos colocando el mismo elemento de array, pero en vez de colocar allí un valor del índice, pues colocamos el price, entonces sabemos que se está refiriendo a un elemento y decimos cuál es la condición, que sea mayor de 35, entonces va a traernos todos los elementos de todos los libros cuyo valor sea mayor de 35. Y en este vamos a seleccionar todos los títulos de los elementos de los libros,
¿sí? Que tienen un valor mayor de 35. Es decir, si en este caso de aquí nos está devolviendo pues todos la información de todos los libros que cumplan con esta condición. Pero si yo estoy interesado solamente en los títulos de esos libros, pues lo que podemos hacer aquí es darle un slash title y entonces aquí me devolvería solamente los títulos de la información de todos los nodos que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Entonces, aquí ya con este ejemplo nos estamos dando cuenta el trabajo que nosotros podríamos hacer con con este XPath, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a tomar esta información, este XML, ¿listo? Vamos a este XML, lo copiamos. Vamos a crear una carpeta en cualquier parte del, de- del sistema de archivo. En este caso, yo creé una carpeta que dice ejemplo XML y la coloqué en la carpeta de descargas. Aquí voy a crear un nuevo documento, ¿sí? Este nuevo documento vamos a crearlo con el Visual Studio Code. Entonces, voy a colocar aquí code, listo. Vamos a abrir el folder. Entonces, vamos a descargas, vamos a ejemplo XML y le decimos seleccionar la carpeta. Entonces, que si confío en ese folder, listo. Estamos confiando en ese folder. Aquí tengo los ejemplos que una lista de los ejemplos que habíamos estado trabajando en el, en lo que está en el código de la clase. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un poquito más grande esta letra para que se vea mejor. Eso donde lo hacemos. A ver, lo que es con control más, si no estoy mal, sí, control más. Bueno, un poquito más grande. Vamos a crear un nuevo archivo y entonces llamémoslo librería y coloquémosle XML. ¿Sí? Y vamos a pegar lo que copiamos allá. Entonces ya tenemos aquí nuestro archivo librería XML. Vamos a guardar el archivo. Guardamos la información. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a generar ese ejercicio con el BaseX. Entonces, vamos aquí a BaseX, ¿sí? Y teniendo aquí el BaseX, recuerden que nosotros creamos primero una base de datos, vamos a crear una nueva base de datos, ¿sí? Y navegamos hasta la carpeta donde tenemos eso, navegamos a la carpeta ejemplo XML, le decimos aquí eh, que vamos a navegar hasta esa carpeta y que el nombre de la base de datos la vamos a llamar ejemplo XML. Entonces le vamos a decir OK, listo. Entonces aquí por defecto pues él está trabajando sobre el libro la base de datos de libros que tenemos allá y también sobre el otro XML que nosotros tenemos allá, que es lista contactos. Entonces aquí estamos trabajando sobre los dos documentos XML que él allá encontró. ¿Sí? Nosotros podemos colocar aquí los queries rápidos o las búsquedas rápidas acá, pero lo podemos hacer sobre esta parte. Podríamos hacer el trabajo. Entonces, vamos a hacer los ejercicios que nos mostraba allí el, el tutorial. Entonces, el tutorial nos decía, por un lado, ¿sí? Nos decía el tutorial por un lado que nosotros, voy a agrandar un poquito más esto para que quede bien.
¿sí? Y el tutorial nos estaba diciendo que primero seleccionáramos el primer libro. Entonces recordemos que lo que dice allí que para seleccionar el primer libro nosotros hacemos el primero un slash, ¿sí? Y buscamos la raíz, ¿no? Bueno, creo que la raíz está con B pequeña. Entonces la raíz dice book store, ¿sí? Y luego viene book, que es los otros libros, ¿sí? Y aquí vamos a colocarle que vamos a traer el primer libro. Entonces le decimos aquí ejecutar. Entonces allí nos está trayendo efectivamente el primer libro, debería ir Italia. Pero también eh, podríamos nosotros tratar de buscar importante. Entonces aquí buscamos el último libro de la lista. Entonces aquí nos saca cuál es el último libro de la lista. Ahora, si le colocamos aquí el -1, entonces aquí ya nos estará sacando eh, el del último el anterior, ¿sí? Si queremos sacar los tres primeros libros, entonces decimos aquí position y le decimos que sea el menor de 4. Entonces allí nos debería sacar los tres primeros libros, ¿sí? Eh, También, cuando nosotros queramos sacar todos los títulos de los libros, es con un doble slash para ir hasta los títulos de libros que tengan el lenguaje. Entonces aquí, que tengan el atributo lenguaje, entonces aquí nos saca ese atributo. También podemos especificar que ese valor de lenguaje sea un valor muy específico. Bueno, aquí no va a haber filtro porque aquí todos están con el mismo valor, pero bueno, en teoría aquí nos van a sacar exactamente los mismos, ¿sí? O podemos buscar libros cuyo precio entonces sea mayor de un valor específico. Aquí en este caso que el precio sea mayor de 35. Entonces aquí estamos viendo cómo nos va funcionando esa expresión. Pero si queremos, estamos interesados solamente en los títulos de esta subconsulta, entonces nosotros le decimos que nos presente solamente los títulos y nos presenta solamente los títulos. Entonces aquí podemos estarnos dando cuenta nosotros de la potencia que tiene esta expresión XPath. Y ya pues aplicando esta expresión XPath, ya nosotros podemos procesar solamente esta información y podemos presentarla al usuario de cuál dependa esa información como tal. ¿Listo? Bueno, el otro elemento importante aquí, vamos a mirar que tenemos otro elemento importante y es que tenemos, bueno, el XSLT, aunque tenemos un ejercicio allí con el XSLT en el sitio web y en el GitHub del curso, pues me voy a adelantar un poco a eso para que ustedes sepan en qué consiste este XSLT. Entonces, este XSLT se refiere a un extensible Style Sheet Language Transformation. Entonces, es un lenguaje para la transformación de estilos, ¿sí? Y además está utilizando el XML. Eh, Ustedes dirán, bueno, pero es que ya existe el CSS, es más sofisticado, tiene más elementos y más cosas que nosotros podemos hacer que el mismo CSS, el mismo archivo XML de estilos, ¿sí? Porque en el XSLT nosotros podemos definir a qué elementos específicos queremos aplicar los estilos que nosotros definamos. Y eso lo hacemos precisamente con el XPath. Entonces miremos el ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos eh, otro archivo XML que trata sobre comidas. Entonces vamos a crear ese archivo XML, voy a copiarlo, voy al Visual Studio, vamos a crear aquí
XML de comidas. Listo. Lo voy a pegar. Ok. Entonces tenemos este el de comidas. Y vamos a... Permítame un segundito. Ok, continuamos con lo que estamos haciendo aquí. Bueno, acabamos de colocar esto. Vamos a guardar este XML. Ya lo hemos guardado. Y vamos a mirar que aquí ya nos está diciendo que ese XML que nosotros hemos colocado allí se le ha creado un XSLT, que es un archivo de transformación. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esto. Bueno, nosotros lo podríamos ver aquí inmediatamente, la transformación. Copiar. Miramos la transformación de una vez. ¿Sí? Y esta sería la transformación. O sea, ahí está presentando los datos del archivo XML de libros con un formato particular. ¿Sí? Y está presentando 1, 2, 3, 4, los 5 archivos. ¿Sí? Vamos a ver si nosotros podemos hacer eso mismo, pero en el, eh, en el editor del en el editor de el, vamos a, ustedes no están viendo aquí el editor, qué pena,